Hola, sean bienvenidos todos a Análisis 503. Soy Jaime Turich, su anfitrión, acá en su canal Punto 503, la poderosa voz de la diáspora salvadoreña. El espacio donde analizamos el futuro, también el presente y el pasado. Hoy tengo, mis hermanos, una noticia muy importante para todos ustedes. Nuestro canal evoluciona. Y evoluciona para servirles mejor. Miren, lo que antes conocían ustedes como Expreso 503 cambia de nombre. Y a partir de hoy mismo, de este episodio, este espacio semanal se va a llamar oficialmente Análisis 503. Por eso les di la bienvenida a Análisis 503. Pero vamos a mantener siempre nuestra misma anatomía. Se compone de 3 elementos claves a los que yo llamo ingredientes, y en este primer análisis 503 son acuerdo, estrategia y futuro. Acuerdo, estrategia, futuro. 3 piezas fundamentales que al final uniremos por completo en nuestra conclusión editorial. Y seguramente te preguntas qué va a pasar con el nombre de Expreso 503. Te digo, no va a desaparecer para nada, por supuesto que no. Expreso 503 se convierte de ahora en adelante en el título de nuestro nuevo matutino en vivo. Un matutino, pues, que es un espacio diario, donde vamos a entregar análisis rápidos y certeros, como siempre. Vamos a comentar sobre noticias frescas, eventos de índole estrictamente nacional y temas de enorme interés para nuestra diáspora, incluyendo varios aspectos como el deporte, las artes, la geopolítica, etc. La gran comunidad salvadoreña en el mundo entero se merece esto. Despertarse con un buen Expreso 503 y muy informado. Hecha esta gran aclaración para todos, pues entremos de lleno al tema de este gran día, un tema que ustedes me han pedido mucho que analice: la minería en El Salvador. Porque El Salvador cambia, mis hermanos. La historia avanza. Así es que hoy vamos a abrir las puertas del futuro y vamos a dejar muy atrás esas viejas ideas, ¿ok? Aquellas que decían que éramos demasiado pequeños, que prácticamente estábamos condenados a la pobreza, a ser un país pobre, subdesarrollado, a depender siempre de las remesas. Pero eso se terminó. Y hoy viene un giro histórico que está sacudiendo nuestra realidad, que va a sacudir a nuestra realidad, mejor dicho. El Salvador despierta, mis hermanos. Miren esta cifra y mírenla con mucha atención. 3 billones de dólares en recursos. Y este es un número gigante en América Latina. Hablo de un 3 seguido por 12 ceros. 12 ceros. Para que me entiendan, mis hermanos en la diáspora, pues es la escala exacta en los Estados Unidos. Sería pues una cifra que se conoce como 3 trillones de dólares. 3 trillion dollars en el sistema numérico de los Estados Unidos. 3 trillones de dólares americanos en el mundo anglosajón. Estamos hablando, mis hermanos, de una riqueza enorme. Una riqueza oculta bajo el suelo de nuestra querida patria, nuestro amado terruño. Y fíjense, estuvo allí siempre, esperando el momento adecuado, esperando también la visión, esperando, por supuesto, la seguridad para ser descubierta, para ser analizada con absoluta seriedad. Y miren, no estamos hablando de minería tradicional. Es decir, pues que esto no es solamente buscar aquel oro viejo, como lo vemos en las películas, buscar oro, plata y todo eso. No, hablamos de estrategia. Hablamos de estrategia económica global. Hablamos del destino de nuestra nación y de nuestras futuras generaciones. Del papel estratégico, que vamos a jugar muy pronto en todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí va a entrar la geopolítica. Les voy a explicar esto más adelante. Pues El Salvador, mis hermanos, firmó un acuerdo trascendental.
un pacto súper importante con los Estados Unidos, la potencia obviamente más grande del planeta. Los Estados Unidos, mis hermanos, ahora miran hacia nuestro territorio pues con un enorme interés y vienen como socios. Socios, Socios de una estrategia muy amplia. Una estrategia que busca transformar nuestro modelo económico por completo. Sí, por completo y para siempre. En este episodio, entonces, no voy a tratar de excavar, ¿verdad? No, vamos a tratar de comprender. Y para eso vamos a analizar a fondo cada detalle. Vamos a analizar el verdadero significado de este arreglo, las enormes oportunidades, los verdaderos riesgos, las grandes dudas que nuestra comunidad pues quiere resolver hoy. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Puede una riqueza potencial tan grande cambiar el futuro de El Salvador? ¿Estamos listos para dar ese gran salto definitivo hacia el primer mundo? Todo eso lo vamos a contestar. Vamos a investigar, vamos a descubrir toda la verdad en este episodio. Y lo vamos a hacer sin apasionamientos políticos. Lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, con puros datos, con la pura evidencia. Así es que pues acompáñenme a descifrar el nuevo mapa. El mapa del tesoro estratégico de nuestro gran país, El Salvador. Así es que comenzamos con el análisis. Bien, entramos ahora al primer ingrediente, el acuerdo. El acuerdo. Y para comprender lo ocurrido, pues debemos regresar al año 2017. 2017. En aquel año, nuestro país tomó una decisión histórica y decidió pues prohibir totalmente la minería metálica. Y bueno, pues la decisión fue respaldada por amplios sectores nacionales. El argumento principal en aquel entonces era proteger el recurso más valioso que tenemos en nuestro país. ¿Cuál es ese recurso? Nuestra agua. Sí, el agua. Y durante años, pues, pareció que ese debate, pues, había terminado. Pensamos que ahí se había cerrado ya la página, que la minería había quedado archivada en El Salvador y que El Salvador se había convertido en el único país que prohibía la minería en todo el mundo. Pero el mundo nunca dejó de cambiar, mis hermanos. Y pues mientras nosotros cerrábamos aquella puerta en el 2017, la economía global comenzaba a transformarse aceleradamente. La revolución tecnológica, pues, se aceleró y rápido. La inteligencia artificial emergía. Los centros de datos se multiplicaban. Entonces, la demanda de minerales estratégicos crecía también rápidamente. Algunos los llaman minerales raros. Y bien, pues la competencia mundial también, pues, comenzó a aumentar por asegurar su suministro también. Todo eso aumentó radicalmente. Fue entonces cuando el presidente Nayib Bukele, pues, decidió reabrir aquella discusión. Y fíjense muy bien, nuestro presidente Nayib Bukele no planteó simplemente volver a la minería, No. Nuestro presidente planteó revisar si el modelo anterior, seguía respondiendo a la realidad actual de nuestro país. Y su pregunta, pues, era diferente. ¿Tiene sentido que un país renuncie para siempre
a conocer el verdadero valor de sus recursos? ¿O existe una manera de administrarlos bajo reglas completamente distintas? Pues con esa visión, el Ejecutivo pues presentó una propuesta de ley, una nueva ley general de minería metálica. Y esa propuesta pues fue enviada a la Asamblea Legislativa y fue finalmente aprobada en diciembre del 2024, hace poquito. Y con ello quedó derogada la prohibición establecida 7 años antes. Ojo, pero aquí aparece el verdadero cambio. Pongan atención, porque la discusión, mis hermanos, ya no giraba solamente alrededor de extraer minerales del suelo. No, ahora giraba alrededor del papel del Estado. Esto es importante. De la tecnología moderna, del control ambiental y, por supuesto, de un modelo muy, pero muy diferente al conocido durante décadas a lo largo de la historia del país. Ese cambio de paradigma, es el que terminaría abriendo la puerta a una serie de acontecimientos que pocos imaginaban. Entre ellos el acuerdo firmado posteriormente con los Estados Unidos. Porque, comprender por qué Nayib Bukele decidió impulsar este cambio es muy indispensable. Es indispensable para entender todo lo que viene a continuación. Y aparece una pregunta fundamental: ¿quién controlará la minería? Porque durante muchas décadas, mis hermanos, en numerosos países, pues el modelo fue muy parecido. El Estado pues otorgaba concesiones. Una empresa privada pues invertía, extraía el mineral, pagaba impuestos y también regalías. Pero pues la mayor parte del negocio quedaba bajo control privado. Eso es lo típico alrededor del mundo. Pero El Salvador decidió recorrer otro camino, un camino completamente diferente. Y esa es probablemente la gran diferencia y la más importante de toda la nueva legislación. Comencemos entonces por el principio. Según nuestra Constitución, pues las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado salvadoreño. Es decir, pues que no pertenecen a empresas. No, señor. No, sir. No pertenecen a particulares. Pertenecen al Estado. Únicamente al Estado. Y eso, pues, significa que cualquier aprovechamiento futuro de esos recursos, pues, debe realizarse bajo las condiciones que establezca la República. Precisamente por esa razón, pues la nueva Ley General de Minería en El Salvador, la nueva Ley General de Minería Metálica, pues introduce un modelo completamente distinto. Atención, las operaciones no podrán desarrollarse mediante concesiones tradicionales. No, el mecanismo previsto por nuestra ley son las sociedades de economía mixta. Sociedades de economía mixta. ¿Y qué significa eso? Te has de preguntar. Yo te lo explico. Mira, significa que el Estado deja de ser únicamente el regulador y pasa
pasa a convertirse también en participante directo, en participante directo del proyecto. En otras palabras, pues, el Estado se sienta en la misma mesa, comparte las decisiones estratégicas, supervisa las operaciones, y por supuesto participa en los resultados. Mientras tanto, pues el inversionista aporta el capital, aporta tecnología y experiencia técnica, por supuesto conocimiento especializado también, y asume una parte muy, pero muy importante del riesgo. Muy importante esto, del riesgo financiero. Entonces, en teoría, pues este modelo busca combinar lo mejor de ambos mundos. La capacidad de inversión del sector privado y la capacidad de control del Estado. Y bueno, naturalmente, pues todo esto plantea una pregunta todavía más importante. ¿Cuál es esa pregunta? Porque, hombre, la ley puede establecer reglas, ¿no es cierto? Pero el verdadero desafío siempre será hacerlas cumplir. La transparencia, la fiscalización, la supervisión ambiental y la rendición de cuentas será entonces las que determinen si este modelo logra cumplir sus objetivos o si termina repitiendo los errores que otros países ya hicieron, ya experimentaron. Pero mientras todo este nuevo marco jurídico comenzaba a tomar forma, ocurrió otro acontecimiento, uno que captó la atención internacional, un acuerdo firmado entre El Salvador y los Estados Unidos de América. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar a continuación. Y bien, llegamos al tercer componente del acuerdo. Y probablemente al punto que más comentarios pues han generado. Muchos salvadoreños escucharon hablar del acuerdo firmado entre El Salvador y los Estados Unidos, pero muy pocos conocen su verdadero contenido, pues aparecen rápidamente las especulaciones. Por eso, precisamente por eso, aquí, en Análisis 503, haremos lo mismo que siempre hacemos: ir directamente al documento. El 29 de enero del 2026, es decir, de este año en curso, ambos gobiernos, el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, firmaron un acuerdo sobre comercio recíproco. Comercio recíproco. Y su propósito, pues, es establecer las relaciones económicas, facilitar el comercio bilateral, promover nuevas inversiones y desarrollar sectores considerados estratégicos. Sectores estratégicos, entre ellos, pues, los minerales críticos. Minerales críticos. Y aquí debemos hacer una distinción fundamental. Sí, mis hermanos, porque una cosa es lo que dice el acuerdo y otra muy, pero muy distinta es lo que algunas personas afirman que dice. El documento sí establece mecanismos para facilitar la inversión,
promover proyectos de interés común y fortalecer la cooperación económica pues, entre ambos países. Promover proyectos de interés común y fortalecer pues, la cooperación económica entre ambos países. También reconoce la importancia que han adquirido los minerales estratégicos dentro de las nuevas cadenas globales. Esto es muy importante, las cadenas globales de suministro. Pero aquí viene lo más importante. El acuerdo pues no entrega automáticamente las minas salvadoreñas. No, sir. Es decir, pues que no concede derechos de explotación. Tampoco elimina los estudios de impacto ambiental. No sustituye la legislación nacional, Y tampoco establece que una empresa estadounidense podrá comenzar a extraer minerales simplemente por haber firmado este instrumento, este acuerdo. Cada proyecto deberá cumplir la legislación salvadoreña al pie de la letra. Cada inversión deberá respetar los controles ambientales establecidos y cada operación deberá desarrollarse bajo el modelo de sociedades de economía mixta que analizamos hace unos minutos. En otras palabras, pues mis hermanos, el acuerdo abre puertas, pero no autoriza proyectos específicos. Lo que hace es crear un marco de cooperación, pero no sustituye las decisiones soberanas del Estado salvadoreño. Es bien astuto este arreglo. Y precisamente, pues allí comienza la verdadera historia. Porque si los Estados Unidos ha decidido incorporar los minerales críticos dentro de este acuerdo, pues entonces, mis hermanos, la pregunta ya no es solamente jurídica. La pregunta ahora es estratégica. ¿Por qué han adquirido tanta importancia estos minerales? ¿Y por qué podrían convertirse, en uno de los recursos más, pero más codiciados del siglo XXI? Y eso es precisamente lo que comenzaremos a descubrir en nuestro segundo ingrediente de este episodio, la estrategia. La estrategia. Ok, mis hermanos, entramos ahora al segundo ingrediente, la estrategia. Y comenzamos con el gran misterio. Los famosos 3 billones de dólares, o como dirían nuestros hermanos en los Estados Unidos, $3 trillion, $1 trillón de dólares. Es una cifra que totalmente sorprendió al país, nos sorprendió a todos. Es un montón de plata, Una cantidad pues que también despertó muchísimas dudas, naturalmente. Y pues la primera pregunta resulta inevitable. ¿De dónde salió esa cantidad? ¿Cómo hicieron para llegar a esa cantidad? ¿Quién la calculó? ¿Y eso representa dinero real? La respuesta, mis hermanos, requiere hacer una distinción. Y es una distinción muy importante que pocas personas conocen y que es absolutamente fundamental. Miren, en la industria minera existen dos conceptos diferentes: recursos y reservas. Recursos y reservas. Aunque muchas personas utilizan ambos términos como que si fueran sinónimos, no significan lo mismo. No, mis hermanos, no significan lo mismo. Un recurso mineral es una estimación geológica.
es decir, la cantidad de minerales que podría existir bajo el subsuelo. Esa estimación se obtiene mediante estudios geológicos. Y aquí hablo también de mapas, muestreos, perforaciones y análisis científicos. Pero todavía no significa que todo ese material pueda extraerse. Sígueme. Ni mucho menos venderse. Entonces, las reservas, en cambio, son otra historia. Porque una reserva es aquella parte del recurso que, además de existir, puede explotarse técnicamente. Resulta rentable, pues, y cumple con la legislación y supera las exigencias ambientales. Esto es muy importante, supera las exigencias ambientales. En otras palabras, pues, toda reserva fue primero un recurso, pero no todo recurso llega a convertirse en reserva. Y esa es precisamente la diferencia que debemos tener presente durante todo este episodio, ¿ok? Porque cuando escuchamos hablar de $3 trillion, no estamos hablando todavía de riqueza disponible, mis hermanos. Estamos hablando de valor potencial de recursos geológicos estimados, ¿ok? Es decir, que es una valoración teórica, basada en precios internacionales y, por supuesto, en volumen estimado de minerales existentes. Convertir una parte de ese potencial en riqueza real requiere, mis hermanos, años de estudios, perforaciones adicionales, certificaciones internacionales, evaluaciones económicas, licencias ambientales y, finalmente, si todo resulta bien y favorable, la inversión para desarrollar una mina. Por eso, la cifra, mis hermanos, no debe ignorarse, ¿ok? Pero tampoco debe interpretarse como dinero ya depositado en una cuenta bancaria. No, representa una posibilidad, pero una posibilidad enorme, que debería confirmarse con evidencia científica. Y precisamente esa evidencia pues nos conduce a otra pregunta todavía más fascinante. ¿Por qué el mundo ha comenzado a interesarse tanto por estos minerales? Y la respuesta, mis hermanos, ya no está solamente en el oro, como era antes. Está en la nueva revolución tecnológica. Bien, hasta este momento, mis hermanos, hemos hablado del potencial geológico. Pero todavía nos falta responder la pregunta más importante. ¿Por qué el mundo está buscando estos minerales con tanta urgencia? La respuesta realmente es sencilla. ¿Por qué? Porque el mundo cambió, mis hermanos. El mundo cambió y cambió muy rápido. Durante décadas, el petróleo fue considerado, digamos, el recurso estratégico más importante del planeta. Entonces, ¿quién controlaba la energía? Pues controlaba buena parte de la economía mundial. Hoy esa realidad continúa, pero un nuevo elemento ha entrado en escena: la tecnología. Vivimos el comienzo de una nueva revolución industrial, mis hermanos, impulsada por la inteligencia artificial, la computación en la nube de alto rendimiento, los centros de datos, la robótica, los vehículos eléctricos, los sistemas de defensa avanzada y los semiconductores. Toda esa infraestructura pues necesita estos minerales raros, muchísimos minerales. El cobre, por ejemplo, es indispensable para transportar electricidad. Sin cobre no existen redes eléctricas, ni tampoco centros de datos,
ni estaciones de carga, ni infraestructura digital. Otros minerales resultan igualmente estratégicos porque permiten fabricar componentes electrónicos. Y estos minerales tienen nombres raros, y permiten pues la fabricación de equipos militares, sistemas espaciales, baterías avanzadas y tecnologías que hace apenas unos años pues parecía ciencia ficción todo esto. Por eso hoy ya no hablamos solamente de oro o de plata. Hoy hablamos de minerales críticos, es decir, pues aquellos recursos que pueden afectar la seguridad económica y tecnológica de toda una nación. Y precisamente por esa razón, pues, las grandes potencias han comenzado una intensa competencia para asegurar el suministro de estos materiales. No solamente extraerlos, también procesarlos, refinarlos y controlar sus cadenas de abastecimiento. Porque, mis hermanos, quien dependa completamente de otro país para obtenerlos, también dependerá de él para fabricar sus tecnologías del futuro. Por eso escuchamos cada vez más expresiones como seguridad económica, resiliencia industrial, cadenas estratégicas y minerales raros o minerales críticos. Y estas no son simplemente palabras de moda, mis hermanos, no. Reflejan una transformación profunda de la economía mundial, Ahora bien, si esta nueva carrera ya comenzó y si las grandes potencias están buscando nuevos proveedores, la siguiente pregunta entonces resulta inevitable. ¿Por qué Estados Unidos ha puesto sus ojos sobre El Salvador? ¿Qué tiene nuestro país que podría convertirlo en una pieza estratégica dentro de este nuevo tablero mundial? Eso es precisamente lo que descubriremos a continuación. Y bien, ahora llegamos a una pregunta clave. Si el mundo entero está buscando minerales críticos, ¿por qué los Estados Unidos firmó este acuerdo precisamente con El Salvador? Y la respuesta pues no comienza en San Salvador, mis hermanos. Comienza en Washington, D.C. y también en Pekín, en China. Durante las últimas décadas, China logró pues construir una posición sumamente dominante en buena parte de las cadenas globales de extracción, procesamiento y refinación de numerosos minerales considerados estratégicos. Eso significa que muchas industrias occidentales dependen hoy mismo de cadenas de suministro que pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales o decisiones soberanas. Para los Estados Unidos, mis hermanos, esa dependencia representa un riesgo estratégico enorme, no solamente económico, también industrial y también de seguridad nacional. Por esa razón, Washington comenzó a impulsar pues una nueva estrategia: diversificar sus cadenas de suministro, buscar nuevos socios y fortalecer pues sus relaciones con países confiables. Lo que hoy conocemos como friendshoring y también como nearshoring, es decir, acercar la producción a países aliados, geográficamente cercanos y políticamente estables. Y ahí es precisamente donde El Salvador comienza a cobrar mucha importancia, porque nuestro país posee varias condiciones que hace apenas unos años pues resultaban impensables. La primera, obviamente, pues es la seguridad. Durante décadas, pues la violencia desalentó grandes inversiones en nuestro país. Hoy la realidad, pues ya sabemos que es muy, pero muy distinta. La segunda, la dolarización.
Invertir utilizando la misma moneda estadounidense reduce significativamente el riesgo cambiario, y por supuesto facilita los flujos internacionales de capital. La tercera, su ubicación geográfica, hombre. El Salvador se encuentra muy, pero muy cerca del mercado norteamericano. Y eso pues reduce tiempos logísticos, costos de transporte y vulnerabilidades en las cadenas de abastecimiento. La cuarta, estabilidad institucional. Sí, porque ningún proyecto de largo plazo, mis hermanos, puede desarrollarse sin reglas claras y sin certeza jurídica. Todo esto no significa, obviamente, que los Estados Unidos haya venido a buscar únicamente oro. Significa algo mucho, pero mucho más profundo. Ha comenzado a construir alianzas con países que podrían convertirse en piezas estratégicas de un gran valor dentro del nuevo mapa económico mundial. Y precisamente ahí aparece la gran oportunidad, porque si El Salvador logra administrar correctamente sus recursos, pues podría atraer mucho más que inversión minera. Podría también atraer industria, tecnología, infraestructura, capital humano y nuevas cadenas de valor. Pero toda oportunidad pues también trae consigo enormes responsabilidades, ¿eh? Y es precisamente ahí donde comienza nuestro tercer ingrediente de hoy, el futuro. Ok, mis hermanos, llegamos ahora al tercer ingrediente de este episodio, el futuro. Hasta este momento, pues hemos analizado la ley, hemos analizado el acuerdo y la estrategia global, pero ahora debemos responder la pregunta más importante de todas. ¿Qué podría ganar realmente El Salvador de todo esto? Si todo esto resulta exitoso. Y bien, pues la primera respuesta es inversión. La minería moderna requiere proyectos gigantescos, ¿eh? Y aquí no hablamos de millones, hablamos de cientos de millones, incluso billones en Estados Unidos. Y en algunos casos de miles de millones de dólares. Y ese capital no solamente financia minas, mis hermanos, también construye carreteras, subestaciones eléctricas, redes logísticas, sistemas digitales y por supuesto nueva infraestructura. Infraestructura que después pues también beneficia, hombre, a las comunidades de nuestro país. La segunda oportunidad pues es empleo, pero no cualquier empleo, ¿eh? Mis hermanos, la minería del siglo XXI necesita profesionales. Y aquí hablo de geólogos, de ingenieros, especialistas ambientales, técnicos industriales, expertos en automatización, analistas de datos y personal altamente calificado. Eso significa, pues obviamente, mejores salarios, mayor especialización y nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Y la tercera oportunidad es transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica. Cada proyecto de gran escala pues incorpora conocimiento, obviamente. También incorpora equipos modernos, procesos industriales y capacidades que permanecen en el país, se quedan en el país. La cuarta oportunidad pues es atraer obviamente más inversión, porque cuando una empresa internacional, mis hermanos, confía en un país, otras empresas también comienzan a observarlo. Eso, créanme, eso puede impulsar nuevas industrias en El Salvador, nuevos proveedores, nuevos servicios y, por supuesto, nuevos empleos indirectos. La quinta oportunidad es fortalecer las finanzas públicas. En el modelo salvadoreño, pues, el Estado no solamente recauda impuestos, ¿no? También participa en las sociedades de economía mixta. Eso significa que si los proyectos son sumamente exitosos,
pues el país podría capturar una gran parte directa de sus utilidades, de sus ganancias. Recursos que muy bien podrían destinarse a educación, salud, infraestructura, investigación científica y desarrollo tecnológico. Sin embargo, todo esto depende de una condición: que los proyectos pues sean bien administrados, que exista transparencia, que las instituciones funcionen y funcionen bien, y que los recursos generados se transformen verdaderamente en bienestar para toda la población. Porque las oportunidades son enormes, mis hermanos, son gigantescas, pero también lo son los desafíos, También los desafíos son grandes, y el más importante de todos pues comienza con una sola palabra: agua. Agua. Ok, hasta ahora hemos hablado de oportunidades, pero un análisis serio, mis hermanos, también debe de hablar de los riesgos, porque ningún proyecto de esta magnitud está libre de desafíos de sentido común. Y el principal desafío para El Salvador, mis hermanos, pues tiene nombre y se llama agua. Nuestro país es uno de los territorios con mayor estrés hídrico de América Latina, fíjense. Es decir, que cada gota de agua pues tiene un valor enorme, especialmente pues para las familias, para la agricultura y también para la industria. Además, una parte muy importante de nuestra población pues depende directa o indirectamente de la cuenca del río Lempa. Por eso cuando muchos escuchan hablar de minería, ¿qué pasa? La primera preocupación es completamente comprensible. Claro que sí. ¿Qué ocurriría con nuestros recursos hídricos? Y esta es una pregunta legítima, y por lo tanto merece una respuesta basada en la evidencia, no en emociones, pues, ni en agendas políticas, ni en consignas. Miren, durante décadas muchos proyectos mineros en distintas partes del mundo, no solo de El Salvador, sino que del mundo, provocaron grandes problemas ambientales. Entre ellos, pues, el drenaje ácido de roca, la contaminación de ríos y el manejo inadecuado de residuos. Estos antecedentes explican por qué existe tanta preocupación. Es normal, es válido. Pero sin embargo, la industria también ha evolucionado, pero no se ha quedado estancada. Hoy existen tecnologías nuevas, tecnologías que hace 30 años simplemente no existían. Bueno, no existía la inteligencia artificial, la automatización por medio de bots computarizados, sistemas de circuito cerrado que permiten recircular la mayor parte del agua utilizada. Esto es muy importante, porque se reduce drásticamente el consumo de agua fresca. También existen sensores, monitoreo permanente, automatización y controles ambientales mucho, pero mucho más rigurosos. Pero ninguna tecnología, mis hermanos, ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede sustituir una buena supervisión. Porque el verdadero desafío, fíjense que no consiste solamente en tener buenas máquinas, no. Consiste en hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley todos los días, sin excepciones, sin privilegios y con total transparencia, porque si los controles fallan, pues el riesgo ambiental aumenta. Pero si los controles funcionan bien, pues la tecnología entonces puede convertirse en una aliada importante para proteger el entorno. Al final, mis hermanos, la discusión pues no debería plantearse como una elección entre economía o medio ambiente. No es así. El verdadero objetivo debe ser otro: lograr el desarrollo, pero sin destruir el patrimonio natural.
Porque una nación inteligente, hombre, no sacrifica su futuro. Al contrario, lo construye con equilibrio. Y precisamente ese equilibrio nos conduce a la última gran pregunta de este episodio. ¿Qué decisión debe tomar El Salvador para convertir sus recursos naturales en prosperidad duradera? Ok, pero existe una pregunta mucho más importante. Una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Qué necesita realmente El Salvador para transformar sus recursos naturales en plena prosperidad? Porque, hombre, pues descubrir una riqueza es apenas el comienzo. Administrar correctamente, ese es el verdadero desafío. La historia del mundo, mis hermanos, está llena de ejemplos. Países inmensamente ricos, ricos en petróleo, en diamantes, en oro, en cobre, y, sin embargo, ¿qué pasa? Sus pueblos nunca lograron prosperar. Y todo un ejemplo claro que aquí cerca, Venezuela, Argentina. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, hombre, nunca fueron el verdadero tesoro. No, aunque lo tengan. El verdadero tesoro siempre ha sido la capacidad de administrarlos bien. Es decir, con instituciones fuertes, con transparencia, con visión y con una estrategia de largo plazo. Eso pues nos lleva nuevamente a El Salvador. Claro, porque cuando observamos los últimos años, pues comenzamos a descubrir algo muy, pero muy interesante. La seguridad, la recuperación del territorio, ¿verdad? La modernización del Estado, la disciplina fiscal, la atracción de inversión, los nuevos acuerdos comerciales y ahora, la nueva política minera. Vistas por separado, pues parecen decisiones independientes, ¿no es cierto? Pero vistas en conjunto, parecen formar parte de una misma visión, una visión país, una visión que el presidente Nayib Bukele ha venido construyendo paso a paso. Porque ninguna empresa invierte miles de millones de dólares en un país inseguro. Claro que no. Ninguna industria de alta tecnología tampoco pues va a arriesgar su capital donde no existe estabilidad. Entonces, primero había que construir las condiciones y solamente después podía aspirarse a proyectos de esta magnitud. Hace unos momentos hablábamos del nearshoring, un término pues que seguramente escucharán cada vez con mayor frecuencia en punto 503 en mis análisis. Y les explico qué significa. Nearshoring significa, en palabras muy sencillas, acercar las fábricas, acercar las inversiones y acercar las cadenas de suministro. Desde países muy lejanos hacia países mucho más cercanos al mercado estadounidense. ¿Para qué? Pues para producir más rápido, para reducir los costos y disminuir los riesgos geopolíticos. Entonces, si El Salvador logra aprovechar esta oportunidad, mis hermanos, no solamente podrá atraer proyectos mineros, no, también podría atraer nuevas industrias, nuevas fábricas, nuevos empleos y, por supuesto, nuevas oportunidades para miles y miles de familias salvadoreñas. Pero, pues esto solo va a ocurrir si los recursos que algún día puedan generarse se convierten en educación, se convierten en ciencia, tecnología, en infraestructura y en capital humano.
porque las minas pues algún día podrán agotarse, ¿no es cierto? Pero el conocimiento jamás, jamás. Y quizás esa sea la mayor lección de toda esta historia. El verdadero tesoro estratégico, mis hermanos, de El Salvador, no está solamente bajo nuestro suelo, en el subsuelo. Está en la visión con la que decidamos construir el país que dejaremos a las próximas generaciones. Y bien, mis queridos hermanos salvadoreños, después de todo lo que hemos investigado hoy, pues creo que todos podemos llegar a una conclusión. Este episodio realmente nunca trató solamente de minería, si te das cuenta. Tampoco trató solamente de un acuerdo con los Estados Unidos. Y mucho menos trató únicamente de los $3 trillion, de los 3 billones de dólares en América Latina. Todo eso fue importante, por supuesto, pero solamente eran piezas de un rompecabezas mucho más grande. Claro, porque hombre, cuando unimos el acuerdo, la estrategia y el futuro, los 3 ingredientes de hoy, pues comenzamos a ver una imagen completamente distinta. Una imagen que habla de visión, de planificación y de un proyecto de país, un proyecto fuerte. Durante años, pues el presidente Nayib Bukele repitió una misma idea. Pensar en grande, pensar a largo plazo, construir primero las condiciones y solamente después buscar las grandes inversiones. Hoy comenzamos a entender por qué. Pues porque ninguna empresa invierte miles de millones de dólares en un país inseguro. Ninguna industria estratégica, hombre, va a arriesgar su capital donde reina la incertidumbre o la corrupción. Primero había que recuperar el territorio, había que recuperar la confianza, fortalecer nuestras instituciones, ordenar también las finanzas públicas, Hacienda, modernizar también nuestra infraestructura y convertir a El Salvador en un país confiable, un país de confianza. Solamente entonces así podía comenzar la siguiente etapa, que es atraer las industrias, atraer el capital, la tecnología y aprovechar las ventajas estratégicas que durante muchos años pues permanecieron dormidas, lejanas a nosotros. Por eso el verdadero tesoro estratégico de El Salvador quizás nunca fueron únicamente los minerales. El verdadero tesoro, mis hermanos, ha sido simplemente construir las condiciones propicias para poder aprovecharlos, con inteligencia, con disciplina y con una visión de varias décadas a largo plazo, mediano largo plazo. Porque las minas algún día pues podrían agotarse, no son eternas. Pero una economía moderna, mis hermanos, un pueblo bien educado, con instituciones fuertes y una sociedad próspera, hombre, pueden permanecer así para siempre. Claro, ahí vemos a Singapur, vemos a Estonia. Ese debería ser nuestro verdadero objetivo, mis hermanos, no extraer más riqueza, sino transformar esa riqueza en bienestar de todos los salvadoreños, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque, hombre, al final, el gran futuro de El Salvador, mis hermanos, no va a estar determinado por lo que exista debajo de nuestra tierra, en el subsuelo, sino que por la sabiduría con que sepamos administrar todo aquello que Dios puso sobre ella. Y bien, mis queridos hermanos connacionales del departamento número 15, hemos llegado al final de este primer episodio de Análisis 503. Espero de todo corazón que este nuevo formato pues les haya gustado, porque ese será precisamente nuestro compromiso. Investigar, analizar y explicar, pero explicar con datos, con documentos y
con la mayor rigurosidad posible. Así es que antes de despedirme, pues quiero compartir con ustedes cuatro anuncios muy importantes. Vamos con el primero. Miren, a partir de ahora, Expreso 503 será oficialmente el nombre de nuestros nuevos matutinos. Un espacio en vivo durante la mañana, temprano en la mañana, diseñado para comenzar cada día con una buena dosis de análisis. Vamos a dar cobertura nacional y cobertura geopolítica. Y por supuesto, pues los acontecimientos más importantes que nos afectan a todos, tanto a los que están en El Salvador como a los que estamos en la diáspora. Y por supuesto al mundo entero, porque somos parte de un mundo. Nos veremos todos los lunes, miércoles y viernes para comenzar. Es probablemente que lo hagamos todos los días después. Y vamos a hacerlo a las 7 de la mañana, hora de California. 7 de la mañana, hora de California. Segundo anuncio. Tanto Expreso 503 como Asamblea 503 arrancarán oficialmente inmediatamente después de finalizar la Copa Mundial de la FIFA. Y con ello, Punto 503 iniciará formalmente su cobertura de la etapa electoral en El Salvador, es decir, rumbo al 28 de febrero del 2027, una elección histórica en la que los salvadoreños vamos a votar por el primer sexenio presidencial de nuestra historia. Y aquí vamos a tener mucho análisis. Tercer anuncio. Muy pronto abriremos oficialmente nuestras membresías. Bueno, ya están abiertas realmente, así que quienes decidan acompañarnos en esta nueva etapa tendrán acceso a contenido exclusivo. Y a eso me refiero a investigaciones especiales, a material complementario y recursos que no van a estar disponibles para el público en general y son muy valiosos. Y finalmente, pues también estamos preparando nuestra línea oficial de productos Punto 503. Vamos a tener para que ustedes adquieran pues gorras, camisas, playeras tipo t-shirt y camisas tipo golf. También tazas para disfrutar al Expreso 503 por las mañanas y muchos más artículos más adelante. Muy pronto pues les estaremos compartiendo todos los detalles. Y ahora sí, quiero conocer su opinión como siempre y los quiero leer en los comentarios. ¿Creen ustedes que la apertura minera puede convertirse en el gran motor económico de El Salvador? ¿O consideran que los riesgos siguen siendo demasiado altos? Los leo, como siempre, en la caja de los comentarios, ¿ok? Y bien, si este episodio pues les aportó valor, regálame tu like, siempre tu like. Y comparte este episodio con tus familiares, con tus amigos, con tu círculo cercano, por las redes sociales, por WhatsApp. Y no olviden suscribirse si no lo han hecho todavía para acompañarnos en nuestra nueva etapa de Punto 503. Soy Jaime Turish y esto fue Análisis 503 en Punto 503, la poderosa voz de la diáspora salvadoreña. Hasta nuestro próximo episodio. Bye.